¿Qué tal? Bienvenidos. Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a este momento especial donde hacemos un resumen de los capítulos que estudiamos cada día. Hoy estamos con los capítulos 14 al 16 del libro primero de Crónicas. Y continuamos con el registro de David. Dice versículo número 3 que David se casó con varias mujeres más en Jerusalén y ellas tuvieron más hijos e hijas. Desde luego, pues aunque no era el plan de Dios, finalmente David llegó a tener más de 20 hijos. Y en el versículo 10 tenemos que nuevamente los filisteos, que son los enemigos del reino de Judá especialmente, están en lucha contra David porque quieren destronarlo, no quieren que el pueblo esté unificado. Y entonces se disponen a pelear contra David, pero Dios habla a David, le habla por lo menos en dos ocasiones cuando David lo consulta y Dios le dice, ve a pelear y los entregaré en tus manos. Y finalmente el capítulo 14 termina diciendo lo siguiente, diciendo que la fama de David se extendió por todas partes y el Señor hizo que todas las naciones tuvieran temor de David. Los filisteos ya no serían más enemigos y no atacarían más el reino de Israel. David empezaría a fortalecerse ya en su reinado y cuando ya David ya está más seguro, dice el versículo 1, capítulo 15, que David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. Recuerden que la ciudad de David era Jerusalén. Y también preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para el arca. Aunque el arca no estaba todavía allí en Jerusalén, recuerden que se había quedado en la casa de Obed-edom, pero ya David tenía un lugar especial para el arca. Y dice el versículo 2 que David ordenó, nadie, excepto los levitas, podrá llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que les sirvan para siempre. Recuerden ustedes que en la primera ocasión, pues David quizás no había sido muy cuidadoso en los detalles para llevar el arca. Y ahora pues David convoca a todo Israel y van a la casa de Obed-edom para traer el arca. Y David da algunas indicaciones y estas indicaciones nos muestran de alguna manera los errores que David había cometido la primera vez. Dice el versículo 13, como no fueron ustedes, los levitas, los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. Y bueno, eso ya nos dice pues algunas cosas que se habían cometido en la primera ocasión. Así que ahora, pues David con los ancianos, con los generales del ejército, van a la casa de Obed-edom para trasladar el arca con una gran celebración. Y finalmente, pues llevan el arca y dice el texto que cuando finalmente el arca va entrando en Jerusalén, pues David va contento, feliz, va danzando de alegría al frente del arca y de pronto pues Mical, la hija de Saúl, se asoma por la ventana, ve que David saltaba y reía de alegría y dice que se llenó de desprecio hacia él. Desde luego el final de Mical pues al final sería muy triste porque dice la Biblia que Mical murió sin tener hijos. Finalmente dice el capítulo 16 que trasladaron el arca de Dios, la colocaron dentro de la carpa especial que David le había preparado, le presentaron a Dios ofrendas quemadas y ofrendas de paz y finalmente pues ya estaba ahí el arca. Dice el versículo 7 que ese día David le dio a Asaf y a sus compañeros levitas esta canción de agradecimiento al Señor. Es un salmo que ustedes pueden leer en el capítulo 16, pero termina diciendo, alaben al Señor Dios de Israel, que vive desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo exclamó,
amén, y alabó al Señor. De esta manera, pues ya el arca estaba en su lugar especial. Dice el versículo 37 que David dispuso que Asaf y sus hermanos levitas sirvieran continuamente ante el arca del pacto del Señor, encargados de hacer todo lo necesario cada día. Y como una manera de resumir lo que ocurría cada día, dice el versículo 40 que cada mañana y cada tarde sacrificaban al Señor las ofrendas quemadas habituales sobre el altar apartado para ese propósito, en obediencia a todo lo que está escrito en la ley del Señor, como Él se lo había ordenado a Israel. Es decir, siguieron exactamente las indicaciones que había en la ley de Dios. Desde luego, esto le dio a David fortaleza, le dio confianza en Dios y sobre todo estabilidad en su reino. Y creo que esto es un ejemplo claro de lo que ocurre con los hijos de Dios cuando siguen sus indicaciones, cuando siguen sus mandamientos. Dios los prospera, Dios les da seguridad, tranquilidad en su vida y desde luego, pues el hecho de caminar con Dios trae bendición a todos los que le rodean. Quiero invitarlos para que sigan estudiando, leyendo la Biblia todos los días y que hagamos de esto un hábito constante en nuestras vidas. Que Dios les bendiga hoy, que tengan un excelente día.